Quiero dar la bienvenida a Dalia Grinberg, analista internacional, y a Luis Alberto Villamarín, analista geopolítico, experto en seguridad y defensa. Dalia, Luis Alberto, bienvenidos y gracias por acompañarme. No, gracias por la invitación. Bueno, Muchas gracias. tengo que arrancar, y Dalia, arranco con usted preguntándole, esta escalada de violencia no va a ser pasajera y estamos viendo que quizás se pueda llegar a ser mucho más compleja de lo que han sido estos últimos 5 días. Sí, creo que una de las grandes preocupaciones que se tiene ahorita es que esta escalada incluya la participación de Irán y de esta, o sea, si Irán entra a este conflicto, entonces también podría entrar Estados Unidos y entonces eso haría que el conflicto escale a niveles mucho más grandes de lo que estamos viendo ahorita y parece que, pues como dices, ¿no? Que esta semana se va a alargar, o sea, no parece que esto vaya a acabar por lo menos en las próximas semanas, o sea, parece que va a ser un enfrentamiento militar bastante largo. Ahora, Dalia, usted hace referencia y dice que sí hay la intervención de Irán, pero le pregunto, Luis Alberto, porque la hipótesis que se maneja hasta este momento es que el ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamas tiene por detrás la ayuda o la complicidad de Irán. Difícilmente se puede llegar a conocer si se dio esto, pero el perfilamiento que han hecho las fuerzas israelitas así lo menciona. No es tan difícil, Ana María, porque ahí la ingeniería forense, con todo el material que se ha recuperado, con los residuos de los cohetes que lanzaron, con la información que den los terroristas que han capturado, con lo que encuentren en los sitios en la medida que avancen y lo que la inteligencia vaya detectando. Parecería ser que Irán apoyó todo esto por medio de Líbano y de Siria, que bajaron por el mar Mediterráneo y llevaron todo este material y el contacto grande se hizo en Egipto y cruzaron por los túneles de Gaza, porque es que al mirar el mapa no hay otra forma de entrar tanto material, tantos cohetes que han podido disparar. Unos dicen que los arman directamente en la franja de Gaza, pero eso lo dirá la inteligencia forense después de que revise el material y se determine exactamente la fabricación y las partes de dónde vienen. Pero por otro lado es que eh, los hermanos musulmanes de Egipto tienen una relación muy profunda con Hamas. Tampoco nos puede olvidar que Yasser Arafat era egipcio y que fue el que fundó la OLP, que después se desmembró en todos estos grupos que existen. Entonces, nos parece que Egipto está jugando unas cartas de doble moral y que puede que no todo el gobierno egipcio ni toda la dirigencia egipcia esté metida allí, pero que falta aclarar ese punto y sería como el óbice para determinar exactamente todo el entramado de cómo se gestó este ataque terrorista que ya es un hito en la historia de la humanidad. Ahora, Dalia, hay una cosa clara y es el grupo Hamas no representa a todo el pueblo palestino y yo creo que eso es importante que lo volvamos a conversar y lo volvamos a ratificar porque esto es con un grupo, un ataque perpetrado por un grupo terrorista, mas no Claro. es representativo para todo el pueblo palestino. Claro, bueno, o sea, es muy importante entender que hoy los palestinos están divididos en dos grandes grupos. Obviamente hay más, no solamente estos dos grandes grupos, pero por un lado tenemos a la Autoridad Nacional Palestina, que es la que controla la parte de Cisjordania, la parte del West Bank, que esta es pues dirigida por este partido político que se llama Fatah. Y por el otro lado tenemos a la Franja de Gaza, que desde su desconexión de Israel en el 2005, en el 2006 hubo elecciones y Hamas, además de ser una organización terrorista, también es un partido político que gana las elecciones de 2006 y desde ahí se establece como el representante de los palestinos en la Franja de Gaza. Desde el 2006 no han habido elecciones, o sea, hoy funcionan como, pues se podría decir como una especie de dictadura y también nacieron un poco como el camino no corrupto de la autoridad palestina, porque ya estaba, pues ya no tenía tanta legitimidad dentro del pueblo palestino, pero hoy vemos que
dentro de Hamas también ha habido mucha opresión al pueblo palestino dentro de la Franja de Gaza, y pues que ya también se volvieron bastante corruptos. Están como estas dos partes, y no significa que todos los palestinos apoyan a Hamas, y tampoco que Hamas representa la causa palestina y la causa del deseo de crear un Estado palestino. Y eso es importante, Dalia. Lo que tú dices es este tema de la creación de Palestina libre, del Estado palestino que se mete en esto. El gobierno israelita ha dicho que no va a detenerse hasta eliminar de la faz de la tierra a Hamás. Y esto tiene unas implicaciones, Luis Alberto, que llegan a afectar a cientos de miles de personas que se encuentran en la Franja de Gaza, en donde tienen cortada la energía, en donde tienen cortado los suministros de atención médica. Y esto, ellos han dicho, no va a cambiar hasta que no se devuelvan a las personas que han sido retenidas o secuestradas por este grupo. Claro, pero es que lo más visible de todas las guerras es el drama humanitario. Y hay un punto esencial, Ana María, que todas las guerras deben tener propósito general y deben tener un objetivo claro. Y aquí comenzamos a patinar porque no encontramos cuál es el objetivo claro de Israel. El propósito obviamente es retaliar y tomar venganza, como lo dijo inicialmente Netanyahu, pero ¿cuál es el objetivo? Entonces surgen un montón de propuestas y de especulaciones, ¿no? Que el objetivo es eliminar a Hamas. Como militar que ha combatido o que combatió el terrorismo durante 25 años, les digo que eso es absolutamente imposible erradicarlo de esa manera. Más Hamas, que tiene organizaciones externas en muchas partes del mundo y que tiene células regadas por todo el planeta y que tiene el contubernio con Irán, con el Hezbollah y con sectores chiitas extremistas del mundo. Pero además es que quede evidente aquí que allí hubo una sinergia de grupos musulmanes sunitas y chiitas, porque la forma como planearon la operación, como la ejecutaron, el secretismo que guardaron, la manera que incursionaron en 4 frentes, la distribución de sus grupos y la mecánica que hicieron de combinar acciones aéreas, terrestres y navales, de la misma manera, además bloqueándole los servicios de inteligencia a Israel, es una operación que demanda gente tan experimentada como los que combatieron con ISIS en la zona de Mesopotamia, como los que están combatiendo en la zona del Asia Central. Entonces, aquí hay que mirar mucho más profundo y comenzar porque Ahora, determinemos cuál es el real objetivo. Luis Porque usted lo Alberto, tocó. me quiero apalancar dentro de su experiencia en seguridad y defensa para hacerle una siguiente pregunta. Israel ha dicho que uno de los pasos siguientes sería una incursión terrestre, desaparecer al grupo Hamas y llegar a la Franja de Gaza. ¿Después qué? ¿Qué va a hacer Israel? ¿Va a salir nuevamente de la Franja de Gaza? ¿Va a entregar a las autoridades palestinas? ¿Qué va a hacer? Es que creo como que estamos viendo el corto o el operativo de guerra, pero no la solución real de qué pasaría después. Es que a eso es que me refiero cuando digo cuál es el objetivo. Sí. Porque el objetivo de una guerra tiene que llegar a plantear las soluciones y no lo tiene. Da la sensación, Ana María, que el señor Netanyahu, que tenía tanto problema interno, está aprovechando esta circunstancia para atornillarse en el poder. Ayer logró el gabinete de unidad, pero eso no resuelve el tema humanitario, que es el que le decía al principio de la respuesta, porque pone antes en peligro a que los demás países de los estados árabes se unan y apoyen directamente, y entonces ya sería una guerra donde se unen chiitas y sunitas contra Israel y a que se riegan por el mundo a hacer terrorismo, y tendríamos atentados en Londres, en París, en Nueva York, en Roma, donde haya objetivos judíos y objetivos occidentales podrían atacar, y entonces reverdecería la época cruel de ISIS en Europa. Dalia, ¿cómo miras tú? Y te digo lo mismo, ¿cuál puede ser el objetivo? ¿Se hace este plan de una incursión terrestre como lo tienen pensado en cierto momento? ¿Después qué? Pues bueno, primero a Israel comúnmente cuando entra a la Franja de Gaza le va en tierra, o sea, por tierra le va muy mal. O sea, no les va bien a los israelíes cuando entran por tierra a la Franja de Gaza. Ahora, yo también creo y concuerdo que aquí, o sea, este ataque agarra de sorpresa a Netanyahu y lo pone en una situación
súper vulnerable y de debilidad. Entonces, hoy Netanyahu lo que está haciendo es responder con toda la fuerza. Yo también creo que más con objetivos políticos para él, como dicen, ¿no? O sea, antes de esto, el 70% de la población israelí no estaba de acuerdo con las políticas de Netanyahu. Tuvieron las manifestaciones más grandes del país hace unos meses. Entonces, yo creo que más bien el objetivo de este ataque masivo a Gaza no es tomar Gaza. O sea, yo no creo que Israel vaya a tomar otra vez el control de Gaza, sino es más bien un objetivo político para fortalecer el gobierno de Netanyahu al interior de Israel. Ahora, pero Dalia, bajo esa teoría que tú planteas, el costo humano y el costo a nivel internacional es altísimo y lo que esto podría traer, las consecuencias serían gigantes. Si estamos hablando de que esto no va a ser un conflicto pasajero ni a corto plazo, por cómo está pintando la cosa, Dalia, ¿quién podría ser un mediador avalado con una credibilidad y un peso suficiente para poder sentar a las partes? Y no sé qué partes serían, teniendo en cuenta que Israel ha dicho que no se sienta con los terroristas de Hamás nunca en una mesa. Es bien complejo eso, porque en otras ocasiones, por ejemplo, Egipto había jugado pues esta especie de mediador, pero pues como mencionaron, no se sabe bien cuál fue el involucramiento del gobierno egipcio en este momento. Ningún país occidental tampoco puede ser mediador, porque obviamente los países árabes y Hamás no confían, ¿no?, en los países occidentales, a Estados Unidos menos, ¿no? Y pues, o sea, tendría que ser como un país pues más neutral, tal vez un país asiático. No se ve bien cómo vayan a negociar esto. Yo no creo que tampoco vayan a hacer como negociaciones públicas. O sea, yo creo que si se hace una negociación va a ser siempre como abajo del agua. A veces sí negocian obviamente con estos grupos terroristas, pero nunca de manera pública, ¿no? O sea, se negocia pues abajo del agua, no hacen públicas estas negociaciones, también porque eso sería reconocer de facto a Israel, ¿no? O sea, que Hamás y otros países árabes se sienten a negociar con Israel, pues es como reconocerlo de facto, le reconocerían su gobierno. Ahora, pero tú dices algo, Idalia, y yo le pregunto a Luis Alberto, Israel venía encaminando ciertas conversaciones con algunos países árabes donde ya iban avanzando ciertos acuerdos. Con esto, ¿qué pasa? ¿Se detienen? ¿Cree que pueda seguir un segundo impulso de estas conversaciones? Pues mire, Ana María, aquí hay varias cosas interesantes que ver. Primero, complementando un poco lo que dice Dalia, no se nos olvide que China ya metió la nariz en las relaciones saudí-iraníes con el fin de sacar ventajas y que tiene un amplio contacto con Qatar. Y Qatar es el país que le ha servido de refugio o de epicentro a todos los grupos terroristas del Medio Oriente, incluido Hamás. Es más, Qatar le ha dado una gran cantidad de dinero a Palestina. Lo que pasa es que lo han destinado más para la violencia que para el desarrollo. Entonces, podría ser que China, aprovechando esta circunstancia, como está en un afán geopolítico de expansión, haga lo que hizo con Ucrania, que inició hace un par de meses una negociación extrañísima en la que fueron un poco de países encabezados por China y las BRICS a buscar dizque la paz en Ucrania y dejaron una agenda para desarrollar que en apariencia le están buscando para acercar a las partes. El Papa seguramente buscará de alguna manera interceder allí, no sabemos si lo logre, y es probable que en esa sinergia que podría armar China inicien unas aproximaciones, pero usted misma lo dijo en la pregunta, Israel tiene una posición muy clara que no negocia con terroristas, a menos que sean los países árabes que sigan el proceso que usted tiene la duda y me pregunta si avanza o no avanza. Yo lo veo que se va a detener, se va a dilatar, pero por ese lado, si China logra acercar las partes, podría ser que sin la presencia de Hamás, todo el mundo islámico, es decir, árabe y persa, iniciara un proceso de buscarle solución, lo cual sería un poco idílico y etéreo, pero sería un ejercicio diferente al que se ha hecho hasta ahora.
Dalia, ¿cómo esto, teníamos ya un conflicto que había movido el tablero de la geopolítica a nivel mundial, que era el de Rusia-Ucrania, y ahora tenemos no uno de menores dimensiones que nos acaba de aparecer? Entonces, te pregunto, a un corto plazo, ¿qué puede llegar a pasar dentro de la geopolítica mundial? ¿Y cómo esto nos puede llegar a afectar a los países latinoamericanos, ya a nuestra región? Pues mira, primero, o sea, yo creo que este conflicto es casi 100% geopolítico. Pues todo viene de que se estaba como rompiendo esto que se conoce en relaciones internacionales como el balance de poder en el mundo islámico entre los chiitas y sunitas de Irán contra Arabia Saudita, que son las dos grandes potencias, y estos tratados que empezó en el gobierno de Donald Trump, de estos acuerdos de Abraham que buscaban regularizar las relaciones entre países árabes con Israel, pues ponían en riesgo la posición de Irán en este contexto como geopolítico y en este balance de poder. O sea, y eso es lo que, cuando hay un desbalance en este balance de poder, eso es lo que hace que existan este tipo de guerras. Y un poco, o sea, ¿cómo nos puede afectar a nosotros? Pues así como en Rusia y en Ucrania hubo pues como esta escasez de alimentos, sobre todo de granos, de gas, pues también esto puede afectar a la economía mundial. O sea, hoy el mundo está tan conectado, ¿no? Que estos conflictos al final acaban afectando a la economía, sobre todo, o sea, Medio Oriente tiene pues una posición muy fuerte en temas de petróleo. Sí. Entonces, esto sería lo que podría afectarnos a nosotros, pues directamente o indirectamente. Luis Alberto, tengo que ir cerrando, pero tengo que preguntarle a usted de la posición de Colombia con el presidente Gustavo Petro en sus acertadas o desacertadas expresiones por medio del tuit frente al conflicto de Israel-Palestina. Pues, Ana María, fueron irresponsables, fueron a la ligera. Se nota que no hay un diálogo entre el presidente y el canciller, sino que el presidente cree que un país tan serio como Colombia se maneja por Twitter, dando declaraciones desmedidas y además demuestra ignorancia total. Parece que el señor no ha leído nunca la historia del Holocausto judío, ni sabe qué es lo que ocurre en el Medio Oriente, ni entiende las guerras que hay entre chiitas y sunitas y la supervivencia que necesita el Estado de Israel, ni mucho menos dimensionó la gravedad del ataque terrorista del pasado sábado, y habló por hablar, y luego, obstinado, en lugar de darse cuenta que parte de sus declaraciones incidieron en que fueran los vándalos a atacar la embajada de Israel, terminó en el tuit repitiendo y reiterando, o sea, demostrando que además de ignorante en el tema, es terco, y que eso le genera a Colombia mucho conflicto con un Estado que nos ha dado la mano en muchísimos aspectos, donde viven colombianos y donde a menudo viajan nuestros estudiantes a hacer sus pasantías en los kibbutz y a ilustrarse de lo que es una cultura rica y de mucha tecnología. En síntesis, desastroso la posición del señor Petro frente a esta situación.